Sí. Soy una persona muy honesta, muy directa, muy de frente siempre. Si hay algo que me gusta, te lo digo. Si hay algo que no me gusta, te lo digo. O sea, Claro. es una pena ver a compañeros que para el OnlyFans se tengan que para poder hacer un buen vídeo. ¿Te ha como escondido detrás de tu profesión para tú ligar a algún tío, para tú darte ese tío? Hola amigos, una vez más, bienvenidos a Joel Ramírez más Hope. Gracias por estar ahí. Activa esa campanita desde ya para que así seas uno de los primeros en recibir este contenido. Mil gracias a toda la gente que me escribe a través de las redes sociales y escucha también pues nuestro contenido en audio en Spotify y en las demás plataformas. Para mí es un placer hoy tener una conversación con un hombre que es uno de los más deseados del porno. Últimamente ganó premio, tiene unos años ya activo haciendo este porno que a usted le gusta. Es una fantasía de muchos y hoy se me place, se me da ya de tener aquí a Nicolás Varden, que está conmigo aquí. Hola. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, para nosotros es más tenerte aquí de verdad y gracias por aceptarnos, por decirnos sí desde esa vez que te contactamos. Nicolás, como hablamos, tú has hecho muchas cosas en el porno. Tú eres uno como de lo que la gente se disfruta y se goza más. Desde ¿ya cuántos años tienes tú dentro del porno? Empecé en verano pasado. Pero sí, en verano pasado. Sí. A ver, sí. Empecé en junio. O sea, desde junio estoy activamente haciendo. Pero 20 años atrás, en 2002, es cuando hice una primer película en Estados Unidos con Lucas Entertainment. Yo tenía 22 años y fue la primera película que hice. Pero después de esa película, yo dije, esto no es lo mío. Yo seguí haciendo mi vida normal hasta que el año pasado tuve la oportunidad o la necesidad de volver a empezar con esto. Y bueno, he empezado y he llegado muy alto. He llegado a obtener el premio al mejor daddy europeo. Y bueno, he trabajado con varios estudios. Llevo mi cuenta OnlyFans, mi cuenta Just for Fans. Y bueno. O sea que últimamente tú puedes decir si está más activo y es algo que ya lo ve como desde un negocio, Sí. una empresa. Exacto. Que ahora tienes responsabilidad. Exacto. Y una responsabilidad muy buena esta, que es tú hacer feliz a muchos. Claro. Bueno, sí, he creado mi marca, mi marca personal. Empecé en verano y la idea fue ir creando un poco mi nombre, ir creando una estrategia en medios, a la vez de ir creando, aceptando oportunidades y buscando oportunidades también de colaborar con actores famosos. Sí. Y eso fue lo que me ha ayudado a ir subiendo. Además de, a la gente le ha gustado lo que he estado haciendo, ¿sabes? Hay gente que les encanta lo que hago y yo me debo, de hecho, lo que he ganado se lo debo a todos los followers y a todos los fans que tengo a lo largo del mundo. Sí, qué bien, que son bastante. Pero vamos a trasladarnos, Nicolás, a esa primera película que tú me dices que tú hiciste hace 20 años atrás. Exacto. Ya. ¿Y qué te pasaba a ti por la cabeza en ese momento cuando tú quisiste hacer esa película? Yo era un twink, ¿sabes? Lo que es un jovencito. Sí. Yo estaba estudiando en la universidad y tenía una fantasía sexual de hacer una película porno. Vamos, en México, de donde soy originario, no había posibilidades. Y yo dije, bueno, me voy a ir a Estados Unidos, contacté un estudio y me dijeron, sí, te queremos en la siguiente producción. Era una producción en Nueva York, con Lucas Entertainment. Y fui e hice la película, que fueron 2 escenas en Nueva York, en un ambiente, la verdad, que te llama mucho la atención, ¿no? El hacerlo ahí. Pero después de eso te digo, no me veía trabajando en ello, ¿no? O sea, dije, esto no es lo mío, mejor termino mi carrera y me continúo haciendo mi vida profesional como la tenía pensada. Además de que, bueno, o sea, no, como que te digo, o sea, para seguir haciendo películas o tendría que irme a vivir a Estados Unidos o estar viajando de México a Estados Unidos. Y
para mí fue, bueno, ya lo hice, lo guardo en el cajón de los recuerdos y decidí hasta este verano, que te digo que es cuando empecé con OnlyFans, Sí. que iba a empezar a buscar oportunidades. ¿Y tú recuerdas, Nicolás, por ejemplo, cuánto fue el caché de esa primera película hace Uy. 20 años? ¿Tú recuerdas? Ya. Si te pagaron o lo hiciste gratis porque no, tú no. querías, era una No. fantasía que tenía en ese momento. No, pagaban en ese momento, en el 2002, $500 por escena y fueron 2 escenas. Que era un dinero, Eran ¿no? $1000, sí, que En eran, este momento. Sí, comparado con ahora, pues en ese momento sí era más. Tenía Exactamente. mayor valor. Exactamente. Y esta vez a tu familia, a tus padres, no sé, consultaste con ellos, fue No. algo que tú hiciste. No, mi familia no sabe. Todavía No ahora sabe. mismo no lo sabe. No sabe todavía. Ya, ya. Y, Dime. ¿sí? No, no, ni mi familia, ni solamente el círculo más cercano de mis amigos lo saben, ¿sabes? Ok, pero es algo que no te da miedo, o sea, es algo que no... Yo creo que se van a enterar algún día. De hecho, lo tengo pensado hablar con ellos, pero bueno, esa es una decisión propia y sinceramente lo que opinen o no, bueno, me da un poco igual, ¿sabes? Yo voy a seguir haciendo de mi vida lo que me plazca. Y así, tú que conoces a tus padres y tal, ¿qué crees tú? Algo que te pase por la cabeza que tú dirías, que tus padres te dirían en el momento que lo sepas, como, no, Bueno, ¿qué dirían? ¿Qué dirían? A ver. Bueno, les va a caer de sorpresa porque no van a pensar que ellos criaron a un hijo, ¿sabes? Para que se fuera al porno. Me van a decir, nosotros te dimos valores, educación y demás para que te desarrollaras a nivel profesional. Pero yo sé que a la larga van a entender y van a decir, bueno, tú haz de tu vida lo que quieras y mientras lo hagas y lo hagas bien y seas el mejor, adelante. Ay, qué bien, qué bonito. Mira, y tú antes tenías así como un referente en el porno, como un actor que era así como el más top para ti. Sí. ¿Cuál sería ese actor? Bueno, yo creo que son un par de ellos. Uno es Jake Genesis en Estados Unidos, que él dejó de hacer porno por su vida religiosa. Ok. Y el otro, que era un español, bueno, tengo a dos, Dani Robles Sí. y Martín Maza. Y entonces al Dani Roble y al Martín, ya tú has hablado con él. Con Dani Robles ya me ha tocado grabar para estudio y hemos hecho OnlyFans. Y tenemos una muy buena relación y con Martín Maza hemos hecho también OnlyFans y es un encanto de persona. Bueno, los dos son un encanto de persona. ¿Y cuál fue esa sensación, Nicolás, de que tú eran unos actores que a lo mejor tú en México o eran personas que uno lo veía, como dices, que eran como tus actores así, Claro. que tú lo tenías, ya tú trabajar con ellos, ¿qué se Bueno, siente? te llama mucho la atención, ¿sabes? Porque dices, wow, o sea, yo los veía. Yo veía sus películas, yo consumía su porno Sí. y eso era una fantasía y el estar con ellos interactuando y pasándotelo bien, bueno, es un placer, una gozada, la verdad. Mira, y Nicolás consume porno, ahora que tú hablas así ya fuera, o sea, tú eres Sí. un hombre que, por ejemplo, tiene OnlyFans, tú Sí. pagas otros OnlyFans para ver, tú, no sé, usas aplicaciones para Sí. ligar, Aplicaciones para ligar las tengo, pero no me gustan porque la gente, no sé, te marea mucho. Sí. Te marea mucho y no llegas al grano. Además, desde que tengo el porno, de verdad que ya no necesito ni siquiera meterme en una aplicación. Voy a un bar y ya está. O te metes a Twitter y ves con qué compañero quieres grabar y la verdad es que en su mayoría son chicos muy guapos. Consumir porno, claro, desde antes y hasta la fecha. O sea, es algo que todo el mundo hace. Hombres, mujeres, heteros, bisexuales, gays, todo el mundo consume porno. Lo que pasa es que hay un estigma ante la sociedad de que el porno es malo. Y toda la gente que piensa que por estar viendo porno eres un degradado o un enfermo mental. Y es mentira, todo el mundo lo ve. Si nacemos del porno, o sea, nacemos del sexo, ¿no? Claro. Es algo que sí es un poco... Claro. Mira, Nicolás,
Y tú, por ejemplo, exacto, tú frecuentas los bares aquí en Barcelona, donde estamos grabando este contenido. ¿Y cuál ha sido cuando la gente en los bares te reconoce, que te mira y tú percibes claro. esto, que te mira y tal? ¿Cuál ha sido como esa experiencia que tú me puedas contar? Mira, la gente, sí, no, efectivamente te empieza a reconocer. Me ha tocado que me reconocen, inclusive he estado en Milán, en Madrid, y la gente te reconoce. Pues nada, la gente te dice que te admira, que le gusta tu trabajo, si se pueden hacer una foto contigo, y lo único que puedes hacer es portarte bien con ellos, ¿no? Porque ellos son los que consumen tus productos, tu porno, o te han visto en el Instagram o en el Twitter y demás. Y lo único que puedes hacer, te digo, es ser buena gente, una sonrisa, agradecerles y ya está. Claro, si ya se ponen un poco pesados de que te quieren conocer, salir contigo, más, ya marcas un poco la distancia, ¿sabes? Como decir, mira, el que yo sea educado y que sea... Y no hay uno que te ha gustado a ti, porque también eso es un problema, Nicolás. Eso es un problema, que yo te conozca a ti. Eso es o sea, como que lo trato de entender de ambas partes. Y digo que es un problema que yo te conozca a ti en un bar, que tú eres mi actor favorito a lo mejor, y que sí tengo las fantasías que tengo contigo y tal, y te lo hagas saber, y que también te hagas saber que soy tu seguidor y tus fans. Claro, es un poco, tú eres mi fan y tal, y como que no... ¿Cómo puedes tú? Pues si me gustas, ¿por qué no? Vamos a la pasamos bien. O sea, que si te gusta, la gente que nos está viendo ahora, el día que te ve en un bar, ya, te puede saludar, te puede tal, y si le gusta, pues depende todo de la química. Sí, exactamente, pero es química de dos lados, no nada más es de que le guste yo a la otra persona, y por ello yo tengo que acceder. O sea, si yo le gusto y esa persona me gusta, pues adelante, blanco y en botella, pasarlo bien. Es un arma de dos filos, porque hay veces que también pierdes un poco tu privacidad. A lo mejor estás en un bar con tus amigos y lo último que estás esperando es que la gente se acerque y a lo mejor te quiera tocar o meterte la o algo, ¿no? O sea, piensan que por ser actor porno ya tienen derecho a hacer eso. O inclusive en el Instagram, por ser actor porno te mandan... Lo único que digo es un poquito de respeto, ni te las estoy pidiendo, ni te las voy a enviar. Instagram, ya sabemos lo delicado cómo es esa red social. Hay que seguir las normas. Pero aún así siento que es un poco como ofensivo, un poco como acosador el que te empiecen a mandar ese tipo de contenido cuando tú no lo Claro, totalmente, porque es lo que habla. Tú tienes tus redes sociales que incluso para yo poder verte en el OnlyFans y tal, tengo que pagar y tal, y es una cosa que sí. Pero a la vez también te digo, es como un poco también complicado para ese fans que te vea, qué tal. Bueno, pero ya saben, ustedes, todo tranquilito, tú te saludan, y ya va a pasar, pues ya depende de la química que cómo te pueden enamorar, que precisamente cómo se pueden, o sea, qué tiene que tener una persona para conquistar el corazón de Nicolás. Mira, yo la verdad es que en las cuestiones parejas no creo mucho en las parejas. No, yo he tenido 3 relaciones en mi vida, 2 han sido de 2 años y una de menos de 6 meses. No creo en las relaciones. Yo, la verdad, soy una persona feliz siendo soltero, sin tener que dar explicaciones de nada a nadie. Yo me divierto, me lo paso bien, pero hasta ahí. Si alguien me quiere enamorar, va a ser difícil, porque yo la verdad es que estoy cerrado un poco para ello y yo paso de esas cosas. Yo prefiero pasármelo bien y ya está. Ya. ¿Y esas parejas que tú has tenido, ya la has tenido así como que dentro del porno? No. 2 fue hace, digamos, 20 años ya, ¿no? Una antes de hacer la primera película, que era un chico normal. El segundo sí sabía que había hecho una película y nosotros nos grabábamos. Era algo para nosotros. Ya. Pero bueno, él ha hecho su vida más adelante. Y el tercero, la tercera relación que tuve, sí es alguien que estaba metido en el porno, pero bueno, no funcionó. Ya.
Ya entiendo. O sea, era más fácil a la vez para ambos si los dos estaban metidos en el mismo negocio. Yo estaba empezando. Yo estaba empezando y, bueno, simplemente la relación no era una buena relación, era una relación tóxica, no funcionó, cada quien se fue por su lado y es cuando yo decidí empezar a hacer mi carrera el pasado verano, empezar a hacerla por mi cuenta. Ya. Y a raíz de todo eso, puede ser que por eso es que vino a que tú te dedicaste más al porno, a dedicarte más a trabajar, a entregarte más a lo que estás haciendo ahora. Bueno, yo creo que me empecé a dedicar al porno con el OnlyFans por verlo como una manera de obtener un dinero extra, ¿sabes? Un ingreso extra. Lo pasé mal, acabando la relación, o sea, la persona se fue de mi expareja se fue de casa y yo necesitaba pagar los gastos de un piso y no me daba para pagarlo, entonces por eso empecé a hacer el OnlyFans y a hacer trabajo de estudio, o sea que empecé por necesidad, pero luego me ha seguido gustando y lo sigo haciendo porque se me da bien, Sí. veo que a la gente le gusta. Me han ya dado un reconocimiento por ello en los Grammys este año y la verdad es que digo, bueno, algo estaría haciendo bien. Mira, ¿y alguna vez tú has tenido una experiencia, por ejemplo, con un chico que a lo mejor tiene una fantasía contigo y al momento de la intimidad pone tus peli, ha puesto tus peli para... ¿Ha pasado eso? Me lo ha pedido, sí, ¿Sí? me han pedido de, oye, vamos a poner porno, pon tú una de tus películas. Vale, pues yo te pongo ¿sabes? Yo te pongo de las que tengo, ¿no? En el móvil todo yo traigo de... Y a ti, claro, me imagino que a ti no te da el morbo de verte tú mismo. ¿O A mí sí? sí, a mí sí. Depende de la persona, exacto, ¿no? A mí sí. Yo la verdad es que tengo, de las colaboraciones que he hecho, hay colaboraciones que me gusta volver a verlas, sobre todo cuando estoy... Pero a ver, me Nicolás, pongo... cuéntame una por lo menos. Dime una de esta Ay. peli que de tantas que tú has No. hecho, ¿cuál es esta peli? De tantas, ¿no? O sea, de tantas, de todas esas pelis que tú has hecho, dime una que te ponga, que tú a sola, pues ya en tu intimidad la has visto. ¿Cuál sería? No te voy a decir nombres de compañeros, pero sí que las No. hay. No, porque sería injusto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a todos mis compañeros, o sea, con todos lo he disfrutado. Obviamente tengo con quien he disfrutado y me lo he pasado pipa y de puta madre, que son las que luego pongo, ¿no? Que yo, para mi intimidad, para volver a verlas, para disfrutarlo, pero creo que sería un poco... Mira, Nicolás, ¿y tú te ha como escondido detrás de tu profesión para tú ligar a algún tío, para tú darte ese tío? Muy buena pregunta. Yo creo que ahora le he podido entrar a tíos que antes yo veía y que yo los seguía en Instagram y que no me hacían ni puto caso. Y ahora estos tíos me escriben, quieren quedar conmigo, sí que ha pasado. O sea, yo creo que esto me ha dado el poder acceder a ser gustado por los chicos que yo antes... o sea, me sentía atraído por ellos y que ellos en su momento no me veían o me veían como uno más. Y ahora, pues he sacado provecho de eso. ¿Quién no lo va a hacer? Sería tonto, ¿no? Mira, Nicolás, pero siempre te vemos a ti en las pelis de activo. O sea, nunca yo he visto que Nicolás, es que no sé, ahora tú me corrige. Siempre tú vendes como ese... vende tú siempre ser el fuerte, Ya. siempre ser ¿verdad? El Ya, ya. más... El más dominante. El más dominante. Siempre que te digo que te felicito de verdad, las fotos que tiene así, mira, como de este hombre que impone y tal, que es muy guapo. ¿Cómo en tu vida personal, que le gusta a Nicolás? ¿Qué le gusta? ¿Eres activo, pasivo, Ya. versátil? ¿Qué? A ver, yo en videos soy un 70% activo, un 20% versátil y un 10% pasivo. ¿Pero y por qué? ¿Por qué? Pues porque nos tenemos que adaptar, porque hay compañeros que solo son activos. Yo digo, yo quiero grabar con él, pues te toca. Ah. Y para ser versátil, yo siento que ser versátil es lo mejor, porque el ida y vuelta es lo más rico. Ya. ¿Sabes? Lo que pasa es que es verdad que dentro del porno hay muchos pasivos.
Ya. Somos pocos los activos o los versátiles. Entonces, me han puesto más como activo o como versátil porque hay más pasivos, la verdad. Pero bueno, a nivel personal, Pero es lo que te digo, yo creo que también eso tiene que ver mucho con el carácter, el físico, Sí, con lo que vendes. de lo que vende, exacto. Se usa mucho, creo, en el porno eso. Porque Sí. he hablado con algunos y me han dicho esto, que al ser más delgadito, Claro. más tal, como que encaja Te encaja más. más en pasivo. Por ejemplo, sí, sí. sí, la verdad es que los fans son los que me empezaron a decir, ¿cuándo vas a hacer un video de pasivo? Pues los mismos fans te lo piden. Y bueno, al fan hay que darle lo que pide, ¿sabes? Y hay actores que solo son activos y que tenía yo que ser pasivo. Ya. Y en la vida personal soy igual. O sea, si yo tengo una pareja o estoy con alguien saliendo, el 70% de las veces yo soy el activo, el 20% puedo ser el versátil y un 10% o menos de un 10% solamente soy el pasivo. Para ti es algo de exacto del momento, de lo que. Para mí no hay una diferencia entre mi vida personal y mi vida del porno. Es igual. Sí. Sí, el rol que juego en uno y con otro es igual. O sea, se podría decir que Nicolás en su intimidad, así como como lo vemos en la peli, esa misma fantasía es que la gente igual. verá en la intimidad. Es igual. La gente que sin cámara te Sí. lo podrá decir. Que es igual. O sea, yo hago lo mismo que hago en el porno. La única diferencia es poner una cámara. Eso es todo. Y mire, tú eres de lo que te gusta, tú eres de lo que te gusta que cuando graba una escena no te da un poco de corte cuando es toda una producción con con un equipo Sí. tal, o eres de lo que prefieres, que te sientes más cómodo hacer mayormente este porno, sí, con Más los privado. teléfonos, más amateur. Me da igual. O sea, yo me divierto igual. Hacer un OnlyFans es muy rápido porque te tardas media hora y ya lo hiciste. ¿Sabes? Un estudio tardas de 4 a 6 horas para Ya. hacer una escena. Y sí, hay un equipo detrás. En algunos estudios es un par de personas, en otro es un equipo más grande. Y bueno, hay más responsabilidades y más exigencias por parte del estudio, ¿no? Que si tienes que estar listo. Bueno, hay mucho estrés también detrás. Pero yo me divierto de la misma manera. Yo me dejo llevar, me gusta tener buena química con mis compañeros y pasármelo bien. Digo, porque para eso es a lo que vas, ¿no? A pasártelo bien. Ya sea para un OnlyFans o para un estudio. La única diferencia es que el estudio te paga por hacerlo. Ya. Mira, ¿y cuál sería así como tu mayor virtud que tú podría decir, ¿no? A nivel personal, Sí. pues la honestidad. Soy una persona muy honesta, muy directa, muy de frente siempre. Si hay algo que me gusta, te lo digo. Si hay algo que no me gusta, te lo digo. ¿Sabes? Hay mucha gente que me dice, es que no tienes filtros, por eso me caes bien o por eso luego la gente llega a sentirse un poco incómoda, pero yo prefiero decirte las cosas como son. Y para Nicolás, para ti, la parte más sexy que tú consideres que Nicolás tiene, ¿cuál sería? Mía, Sí. Que tú mismo digas, para mí, la parte más sexy, que tú digas qué sería. bueno, yo creo que hay dos cosas. La mirada, Sí. porque yo tengo una mirada seductora y me gusta mucho seducir con la mirada. Ah, sí. Ah, Tú sí. juegas a eso entonces. Yo juego con la mirada, y si estoy en el bar y estoy viendo a alguien, estoy con la mirada viendo. Y la otra sería, soy de latino, entonces tengo, pues bueno, sabes cómo se nos da a nosotros. ¿Y la parte que menos te gusta de tu cuerpo? Así una parte que siempre como que a veces tenemos o La escondes, así, los pies. los pies. No me gustan los pies. No. Mis pies no, No. no me gustan. ¿No tienes fantasías? Tú ahora que hablas de los pies, ¿tendrías Sí. tu fantasía con... ¿Eres de los que tienes esas fantasías así de los pies? A veces sí, de los- a veces cuando estoy con alguien le como Sí. los pies. Sí. Sí, pero cuando ellos me lo quieren comer me da como que digo, no sé. Pues ya luego me dejo llevar, pero los pies siempre es algo como que digo, no, que mejor que no se vean. Mira, y Nicolás es de lo que le gustan las orgías, No, te vemos en la película haciendo, sí. pero en tu vida personal ya te disfruta todo eso, En la vida personal no hago eso, ¿no? no. De hecho, la primera orgía fue en porno.
ni hago eso, ni soy de chills, como se les conoce, ¿sabes? O sea, yo soy más tradicional. Me gusta estar o con una persona o máximo 2 personas y pasárnoslo bien. Pero no me gusta grupales y menos si hay... Claro, ya esto tú lo haces por el morbo en el trabajo, en las pelis. En el trabajo, mira, me encanta, porque es como yo digo, tú llegas al trabajo y te dices una orgía y digo, uff, ya está, buffet libre, ¿sabes? Aquí te lo pasas bien. Pero ya en mi vida personal, o me gusta 1 o 2, o máximo 3 personas, pero es que es muy difícil coordinar 3 personas para poder... Bien todo que salga con tres, bien, ¿no? y que salga... Finalmente en las quedas pelis a lo como mejor uno con saldrá, pero en lo personal ya entiendo, es como un poco... Exacto. Sí. Mira, y ahora que tú hablas, yo quiero preguntarte, ¿tiene alguna asociación, asociación no, va de la mano, ¿en qué puedes ir de la mano? ¿El porno con la... ¿Qué hay que a veces... Me encanta que preguntes eso. A veces mucha gente que nos ve a lo mejor Sí. tiene en su cabeza cosas Sí. que ahora, que como tú eres uno que está dentro de la industria y tal, me atrevo sí a como a preguntarte qué sociedad tiene el porno con Hombre, dentro del porno hay muchas tentaciones, ¿no? Tienes acceso a muchas que te ofrecen y demás. Yo creo que en tu vida personal, si te quieres hacer lo que quieras, eso es tu problema. Pero cuando vas a trabajar, por respeto a tus compañeros y por respeto a tu audiencia. Claro. O sea, es una pena ver a compañeros que para el OnlyFans se para poder hacer un buen vídeo. Eso no es sexo, eso no es porno, eso no es un buen porno, eso es una realidad que yo no estoy ni de acuerdo, ¿sabes? O sea, si lo quieres hacer, hazlo en tu vida privada, ponte las botas, ponte ciego y haz lo que quieras, pero no lo grabes porque se ve mal y la gente se da cuenta. Sí. Entonces, cada quien es responsable de lo que hace y que lo hagan en su vida privada. Pero para grabar o para un estudio, los estudios, si te mandan a la mierda directamente. Ya. Y no vuelves a grabar con ellos. Pero para un OnlyFans, lamentablemente, muchísima gente graba. Ya, qué pena esto, sí, de verdad. Y hay gente que tiene problemas de adicción muy fuertes y no graban si no es. Y esa gente, yo con ellos no grabo, simplemente. Ya, y claro, es lo que tú dices, porque al final creo que todo el que tiene un OnlyFans lo está viendo desde la percepción de un trabajo, de una marca que tiene que llevar un respeto, que tiene que tener una... es algo de consecuencia, o sea, que hay un respeto para la gente. Ya si no hay un respeto a ti mismo, ten un respeto por tus compañeros con los que estás grabando, por tu audiencia. Claro. Y por la industria, porque si no, vamos a caer en que el porno lo relaciona y no es así. No todos los actores pornos, ni todos los que son actores pornos. Claro. Y ahora hablando así de esto de la industria, si tú tuvieras la potestad de cambiar algo en la industria del porno, ¿qué sería? Por lo que algo que tú dijeras, que tú tuvieras esa oportunidad de decir dentro de la industria del porno y más de la comunidad gay, ¿qué cambiarías tú? Que estuviera más penalizado el tema de la ¿sabes? O sea, que no solo los estudios, sino los medios, las plataformas, lo penalizaran más, ¿sabes? O sea, que no se hicieran tanto de la vista gorda, si saben que tal o cual actor o actriz consume trabajar. Yo creo que sí debería de ser más penalizado, porque lamentablemente estamos transmitiendo un mensaje erróneo a la audiencia y a las generaciones que vienen debajo de nosotros y que nos ven a nosotros como un role model y quieren ser como nosotros. Sí. Hay mucha responsabilidad en ello. Sí, totalmente. Y yo veo que, por ejemplo, ahora que estuvimos en Gravis, pues me tocó ver a muchos compañeros que estaban un poco malitos. Y la verdad es que digo, ¿cómo permiten que esto pase en un evento tan serio, sabes? Ya. Mira, Nicolás, ¿y qué te falta a ti por hacer dentro del porno? Así como que esto que tú digas, ¿hay algo, esta fantasía o tal cosa que yo no he podido lograr? ¿Qué en una piscina, ¿sabes? Una orgía en una piscina, me encantaría.
Y ahora que ya viene el verano, esperemos que se pueda llevar a cabo. Ah, qué guay, qué guay. De verdad que sí. Mira, sí sería guay esto, ¿no? Hombre. En una piscina, todo. Unos chulazos ¿Y ahí. qué tú montarías? O sea, vamos a ver, vamos a producir esta escena. Ya. En una piscina. En una piscina vamos a poner, ok, una piscina de aquí de Barcelona, Sí, de Gran sí, Canaria, de tal. Mencióname 3 que tú quisieras llevar a esta escena. A la escena, conmigo. Sí, a 3 compañeros de los tuyos Uy, te doy hasta para más. que tú dijeras, para así como esa idea que tú tienes, para que sea una idea que sea algo explosivo, como decimos en América. Mencióname 3. Mira, invitaríamos a John Bracciali, ¿Sí? invitaríamos a... Bueno, acabo de grabar con él, con Bob Butler, ¿Sí? maravilloso. Invitaríamos a... es que tengo tantos compañeros que se me van... No, ahora mismo tú estás haciendo una producción. Estamos haciendo Estoy un haciendo una guión. producción. Un guión Un de esa guión. piscina. Ahora para el verano. Ya tú me has dicho 2. Ya te he dicho 2. Sí, te falta otro. A ver, ¿cuál? Uy, 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 me la estás poniendo... ¿Quién más que podría ser? A ver, vamos a ver, pues, no sé. Dani Robles. Y Dani Robles. Claro. Ok, están esos 3 y tú que son 4. Sí. Entonces ahora vamos a seguir escribiendo Muy la bien. peli. ¿Cuál va de pasivo y cuál de activo? ¿Cuál? A ver, todos son versátiles. Ok. Pero tú eres el productor, el guionista de esta Uy, yo digo, serie que comenzaste a escribir chicos, en una piscina en el verano. Claro, pues yo diría que otro y luego ese otro, o sea, y va a ser como un juego de, como un Melrose Place. Todos todos al final. Mira, y si a ti si te daría la oportunidad de hacer una peli con un artista de la música, de estos Uy. ídolos de la música, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el perfecto que tú dirías, me atrevo a grabar con quién? Uf. Bueno, yo creo que siempre tuve un crush por Robbie Williams. Por Robbie Williams. Pero ya está un poco, o sea, si yo ya soy un daddy, él ya es un super daddy. Sí, ¿no? No, ¿qué dice? No, no, Pero no. Robbie Williams sí que está muy bien, ¿no? O sea que con Robbie Williams fácilmente, eso puede ser una... Pero Maluma. Ah, con Hombre, Maluma, sí. ¿Y cómo tú lo ves a Maluma contigo? ¿Como de activo o pasivo? Versátil. Ah, Sí, sí, ya, lo ya, mejor. ya. Le damos y que nos dé, ¿sabes? Mira, ¿y alguna vez tú has hecho así orgía o no, me ha dicho que no ha hecho orgía, sino como que ha tenido sexo a 3 y con una chica? ¿Te ha tocado esto que han sido Nunca otro con una chico? chica, nunca he hecho con chica. ¿Y con trans? Con chico trans, sí. Sí. Sí, ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Te gustó? muy bien. Muy bien. El chico guapísimo, muy, muy guapo, un cuerpo muy bonito. Sí. Y bueno, a mí lo que me gusta es hacer que mi compañero se lo pase bien. Y yo sabía que mi compañero pues no tenía, ¿sabes? Que tenía... Entonces yo tenía que darle placer a él y salió muy bien. La verdad es que muy buena química que hubo. Ya, ya, ya. Mira, ¿y a qué edad fue tu primera experiencia sexual? ¿Tú recuerdas? Bueno, sin contar aquellos jugueteos que con un vecino que tenía, que nos metíamos al baño y nos tocábamos y nos comíamos, ¿eh? Sí. Cuando tenía 9, 10 años. Sí, sí. Empecé joven, pero la primera relación tal cual de Sí. penetración fue a los 15. A los 15. Y a ver, así como, ¿qué tú recuerdas de ese momento? Yo fui activo, ¿sabes? O sea, fue un campamento, me tocaba compartir la cama con un chico que era un poco mayor que yo. Yo creo que él ya lo tenía más claro. Y en la noche se despertó, se bajó y luego me puso y ya, pues ya está. Y luego ya mi primera vez ya como pasivo fue 2 años después, en Acapulco. Conocí a un chico español. Nos fuimos de fiesta y de regreso yo ya venía medio con unas cervecillas y demás y fue en una terraza viendo las estrellas. Estupendo, ni me dolió ni nada, ¿eh? Me lo pasé muy bien. ¡Ay, qué guay! ¿Y qué país escogería Nicolás para que sea como su país perfecto, de tener un buen sexo, de estar... ¿Cuál país sería?
Uy, a ver, un país perfecto para vivir, Sí. Tailandia. Tailandia. Tailandia, es impresionante ese país. Y del buen sexo, es que el buen sexo lo he tenido aquí en Barcelona. O sea, yo creo que me llevaría los chicos a Tailandia. Sí, pero es que tú no me has dicho, ahí tú me fallaste, porque tú me tenías que decir por lo menos 2 chicos que te quiera llevar a Tailandia y no me lo dijiste. Ya te he dicho 3 que invitaría Lo que lo invitaría a la peli. a la peli. Pero de esas escenas que tú recuerdas y que tú la tienes y que a lo mejor la quisieras repetir, entonces dime cuál sería. ¿Cómo eres? Estás queriendo meter aguja para sacar hilo, No, bueno, no vamos a cambiarla. Una escena de la que tú has hecho que tú quisieras repetir, ¿cuál sería? Bueno, hay varias. Pero a ver, ¿Cómo por cuál? ejemplo, con John Bracciali, Sí. que inclusive la foto que está saliendo, hicimos un trío para Men and Play. Y nuestro OnlyFans, hicimos una de OnlyFans y fue una química muy buena. Con Apollo Adri, también Ya. con él siempre ha habido muy buena química. He tenido muy buena química con, pues yo qué sé, es que se me vienen tantos nombres. Que Bueno, pero ya no- por lo no menos me quiero quedar dijiste mal. dos, me dijiste por lo menos 2. ¿Cómo cuántas películas tú has hecho? ¿Cómo cuántas tú recuerdas? ¿Cómo Películas, bueno, escenas para películas, pues yo creo que como desde verano para acá, será para unas 10 por lo menos. cuántas? Ya. Y- Pues no son muchas entonces. No, o sea, yo creo que 10, 12. Ya. Y de OnlyFans ya llevo más de 100. Sí. Sí. ¿Y OnlyFans tie- sí le he dado con ganas. Me aprovecho. ¿Y tienes tú en tu cabeza como un récord de hacer? ¿Nunca ha dicho, no. mira, yo voy a llegar? Lo que sí es no hacer con alguien que no me guste. Ah, ya. Eso sí es importante. Ya. Porque no hay química. Y yo, es que si no hay química, me siento que no funciono. ¿Y te ha pasado eso alguna vez? sí. Que lo ha dejado, que mira, no hay química y no. Sí, me ha pasado. Y normalmente el que hace mi cámara, que es Macho Jim, el que ganó como mejor director, él ya me conoce perfectamente. Y a veces terminamos la escena y me dice, no había química con este chico, ¿verdad? Digo, no, ¿cómo sabes? Me dice, te conozco. Ya. O sea, hay veces que hay que sacarlo adelante, pero bueno. Y no sé, de los chicos, mira, se me vienen más nombres. Hay un chico holandés, Scott Miller, que también estupendo, y un chico ruso que se llama Boba Cabo, que también con él he grabado, y son de los chicos que me llevaría perfectamente a Tailandia, Tailandia. o a la escena de la piscina con John Bracciali y con todos los demás. Mira, Nicolás, y ya fuera de una vez, ¿ha pasado que tú has quedado con algún chico que después de la peli, que entre los dos hubo una química y en la intimidad han quedado después? ¿Se ha dado eso? Sí, me ha pasado. Me ha pasado que hicimos un OnlyFans y luego quedamos para cenar y volvimos a ahora sin cámaras. Sin cámara. ¿Y en cuál lo disfrutaste más? ¿Ahí o en el OnlyFans? En los dos. Es que te digo que yo lo disfruto igual. La única diferencia es si te estás grabando con una cámara o no. Para mí es igual. Ya. Mira, Nicolás, ¿y a ti alguna vez te han ofrecido dinero por sexo? Sí. Mucha gente te escribe o no sé y tal. ¿Te han ofrecido dinero? Sí, pero no. No, yo no trabajo de escort y no acepto propuestas. ¿No? ¿No? Entonces yo lo único que digo es muchas gracias, pero no hago ese tipo de servicios. Bueno, pues mira, yo te voy a agradecer de verdad que sí por ser tan abierto con nosotros, por ser como eres, y felicitarte por el trabajo, como te dije al inicio, que está haciendo, porque de verdad que sí es eso y esta conversación que hemos tenido y el público se ha dado cuenta que es mi idea principal de tener una conversación y que la gente sepa que nada más no te las pelillas Claro. y que eres, a lo mejor ya yo me di cuenta que tú no eres como que mira, yo miro para acá y me mira este y este aquí atrás y yo digo, este hombre me impone, ¿qué es lo que? Claro. Pero eres una persona que de verdad que sí, éxito, todos los éxitos Muchas del mundo. gracias igualmente. Y vamos a dejar de que tú nos digas todas tus redes sociales Claro. para que si hay alguien que ahora no está viendo y todavía no te sigue, pues vaya ahí. Ya saben que no le pueden escribir a ver si pueden... No me manden fotos subidas de tono, por favor, Sí. porque Instagram, con el algoritmo, si detecta que hay pornografía en conversaciones, en mensajes, me pueden a mí deshabilitar la cuenta. Mira, es muy fácil, tanto en Twitter como en Instagram,
como en Just for Fans y como en OnlyFans, es @Nicolás_Bardem. Vale. En los 4, o sea, donde me busques, así me encuentras. Pues de verdad que sí, ya todos ustedes saben, ahí para conectar con Nicolás y que vayan a seguir su contenido y también a que sigan siendo feliz, porque es como yo le digo a ustedes hacen feliz a mucha gente, ¿no? Claro que sí. Que los ve y los sigue. A ustedes nos veremos en una próxima entrega. Suscríbanse y activen la campanita. También recuerden a todos que pueden entrar a nuestro website joelramirezoficial.com, disfrutar de otras entrevistas que tenemos y también de otras temporadas pasadas. Hasta la próxima.